nuestras tristezas. En tu presencia se consume la ira, el enojo, el rencor, el odio. En tu presencia se consumen todas aquellas cosas impuras que han entrado en el ser humano desde el momento que pecó. Por eso dice tu palabra que yo hago nuevas todas las cosas en lo que creen en mí. Y realmente tenemos ese privilegio de estar en tu presencia. Así que ahora mismo, con toda la autoridad del cielo, con toda la autoridad que tú has delegado en nosotros como hijos tuyos que somos, Señor, nosotros descartamos toda cosa negativa en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, en nuestros corazones, y queda por sentado que todas las personas que estamos aquí bajo este recinto, bajo la autoridad de Jesucristo, tomamos el control absoluto para la gloria y honra de tu nombre, porque en tu presencia lo renuevas todo. Y te damos un fuerte aplauso en esta tarde, porque tú realmente eres un Dios admirable, maravilloso, hermoso, sublime, todopoderoso. Para ti no hay nada imposible. Por eso, estando en medio de tantas fuerzas del mal, tanto principados y potestades en las regiones celestes, nada pueden hacernos, porque tu presencia es gloriosa. Tu presencia rechaza toda cosa negativa de nuestras vidas en el poderoso nombre de Jesús. Y si aquí se le ha dado lugar en alguna parte a Satanás, nosotros lo cerramos toda ventana que se haya abierto ahora mismo por el poder de Jesucristo, en el nombre de Jesús, para la gloria y honra tuya, Señor. Recibe la gloria y la honra, Padre eterno. Ponemos en tus manos toda carga, toda cosa lo dejamos en tus pies, para descansar en ti, como tú nos llamas. Venid a mí y descansad. Nosotros descansamos en tu presencia, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Tengan la amabilidad de sentarse. El domingo pasado estuve hablando el tema discerniendo el cuerpo de Cristo, y tratamos algunos puntos allí que quiero retocar un poco, y era acerca de que, como en el cuerpo humano hay órganos que son necesarios, pero si el cuerpo puede vivir sin él, decíamos que podíamos echarlo fuera, que podíamos sacarlo, que podíamos exterminarlo de nosotros. La palabra de Dios nos compara a nosotros como un cuerpo con muchos miembros. Y hablábamos de un elemento que se llama el meñico. El meñico es los cartílagos que tenemos en nuestras articulaciones. Ese meñico con los años se va endureciendo, y por eso es que comienza a surgir dolores en las piernas, dolores hasta en el apellido, sencillamente porque ese meñico ha perdido su flexibilidad para permitir que el cuerpo, que las articulaciones puedan moverse libremente. Y hablábamos de que los médicos recomiendan, cuando ese meñico está dañado, es mejor sacarlo, porque generalmente ellos se ruedan y comienzan a pisar los nervios, y al chocar con los nervios producen dolores espantosos. Y hablábamos, entre otras cosas también, que aunque el meñico está en el cuerpo, no es irradiado, no es regado por el flujo sanguíneo, por eso no se puede reconstruir. Y hablábamos que los médicos, una persona de 30 años en adelante, cuando tienen este tipo de problemas, les recomiendan sacarlo. Cuando tienen algunos inyectan, pero es por cobrar dinero, porque eso no va a sanar absolutamente nada. Inyectan líquidos en las rodillas o en las articulaciones para tratar de mitigar el dolor o de lubricar esas articulaciones. Pero cuando nosotros estudiamos más profundamente acerca de eso, nos damos cuenta que no hay solución. La solución es sacarlo. Pero al sacarlo, entonces quedan los huesos chocando uno con otro, y con tanto caminar, tanto movimiento, produce desgaste, y los desgastes, bueno, nos van achicando. Entonces, en vez de ir creciendo, por eso que tú ves que mucha gente fue alto en algún momento, pero con los años se va achicando, porque es que todo se le va poniendo pequeño al hombre y a la mujer con el asunto de la edad. Todo va reduciéndose por el deterioro que el mismo pecado generó en el ser humano. Entonces, hablábamos de que eran útiles, pero no necesarios.
Hablábamos también que son útiles, pero no son del cuerpo. Hablamos, por ejemplo, del celular, hablamos de la ropa, son útiles, nos cubren, nos protegen del frío, del calor, de la vergüenza, nos protegen de muchas cosas, pero no son del cuerpo. Y que cuando Cristo resucitó, hablamos el domingo pasado, ¿qué fue lo que pasó? Todos los lienzos que Jesús tenía en vida estaban en la tumba. Ninguno de esas cosas el Señor se llevó. ¿Por qué? Porque en la resurrección todo lo que es de esta tierra aquí se queda. No hay nada que tú te puedas llevar, aunque te vistan con el mejor traje. Me recuerdo que a mi papá cuando murió le pusieron un traje que tenía guardado para la fiesta y nunca se lo puso. Y que costó mucho dinero en aquel entonces. Pero se lo pusimos ver para la fiesta final, el encuentro con el Señor, porque murió y gracias a Dios que murió en el Señor. Y si abriéramos la tumba ahora lo que vamos a ver es pedazos de tela podrida, porque ya no hay nada de eso, nada se va. Entonces, hablábamos entonces de que hay miembros que son útiles, pero que no son del cuerpo. También hablábamos de miembros que están en el cuerpo, juntamente con nosotros, están en el cuerpo, pero no están unidos al cuerpo. ¿Ve? Hablábamos, por ejemplo, de un útero, de un cáncer de seno, de un tumor, que sale en el cuerpo, producto de cualquier, no dormir bien, producto de tener odio, producto de tener amargura, producto de tantas cosas que generan en nosotros enfermedades, como el cáncer, por ejemplo. Ya está comprobado que muchos cánceres que los seres humanos nos dan vienen a raíz de tener nosotros amarguras y una serie de cosas en nuestro corazón contra alguien. Por eso el Señor nos manda a pedir y a perdonar a todos los que nos ofenden, porque Él quiere que nosotros tengamos salud y que la tengamos en abundancia. Y por esa razón, pues, es necesario entender que estar en el cuerpo tenemos que estar unidos, porque cuando el cuerpo, cada órgano está unido cumpliendo su función, las probabilidades de invasiones de enfermedades, bien sean espirituales, bien sean emocionales o bien sean físicas, son mínimas, porque un cuerpo unido, ¿cómo dice el dicho por allí? ¿Cómo dice? Sobre la unidad. Que en la unidad está la fuerza. Entonces, como todos se unen, repelen, rechazan a aquellos individuos que quieren penetrar en el cuerpo para destruir. Y hablando de la iglesia, así como un tumor cuando sale en el cuerpo, si no se estirpa, si no se saca, ese tumor está recibiendo, a medida que va creciendo, va recibiendo mucho más sangre, va acumulando, robándose la sangre del cuerpo de tal manera. Acuérdense que la Biblia dice que la vida está en la sangre. Entonces, cuando un tumor viene y sale en el cuerpo humano, ese cuerpo humano comienza a absorber la mayor cantidad de sangre y los otros órganos, las otras células quedan desprovistas de toda la cantidad de sangre que necesitan para poder funcionar normalmente. Todo ese tipo de cosas son productos de lo que Dios creó en el cuerpo humano. Y como iglesia nosotros tenemos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, y no podemos darnos el lujo de no estar unidos, porque cuando está la unidad somos uno, pero somos muchos miembros, pero somos un cuerpo. Y hablaba de lo importante que era que nosotros en esa complejidad de miembros como tales, aprendamos también a pensar una misma cosa, a vivir una misma cosa como la palabra de Dios nos lo dice. Hasta allí todo está bien, pero cuando sale un tumor, o sea, cuando, como dice la Biblia, eran de nosotros, pero no estaban juntos con nosotros, no estaban unidos con nosotros. Y por esa razón, por no estar unidos, comenzaron a traer todas las energías. Las energías de los pastores se van muchas veces en aquellas personas que nunca están unidas, que siempre están en problemas con circunstancias, viviendo en circunstancias. Entonces los pastores le dedican mucho tiempo a ese tipo de personas porque tienen misericordia y quieren que las personas superen, que las personas alcancen niveles superiores de vida y dedican mucho tiempo a ellos. Y muchas veces descuidamos al cuerpo sano, al cuerpo que sí está generando, que sí está haciendo, sí está cumpliendo su función de cuerpo. Cada órgano, cada parte del cuerpo está cumpliendo con su función. Entonces,
el Señor nos da a nosotros directrices, nos da señales, nos da orientaciones para que nosotros aprendamos entonces cuándo es preciso dejar a un lado aquellos elementos del cuerpo que, aunque son del cuerpo, no son vitales para la vida. Y hablábamos entre ellos de las amígdalas. Una persona se le infectan las amígdalas, se le saca y sigue con vida. Una persona se le sale cáncer en el útero y, bueno, a una mujer, ¿y qué pasa? Se le saca el útero y sigue con vida. Y así sucesivamente. Son del cuerpo, pero como están afectados y están afectando el cuerpo, ¿qué es lo que hace la Biblia? ¿Qué es lo que dice la ciencia? Hay que sacarlo. Entonces, eso era lo que estábamos hablando el domingo pasado. Y por ser nosotros parte de ese cuerpo, tenemos que preocuparnos por conocer y discernir bien. Y hablábamos que discernir era identificar. Primero tenías que identificar tu posición en el cuerpo. ¿Qué papel juegas tú en el cuerpo de Cristo? Esa es la primera cosa que todos nosotros tenemos que aprender a interpretar, a discernir. ¿Quién soy yo en Cristo Jesús? Aparte de tener un nombre que me llamo Julio Rivas, ¿qué más soy yo? Soy padre, pero ¿qué más soy en el cuerpo de Cristo? Que en este caso, pues yo soy pastor. El Señor, la Biblia dice que Él puso en su cuerpo algunos pastores, otros maestros, otros evangelistas y así sucesivamente para la edificación del cuerpo de Cristo. Te toca a ti identificar cuál es tu parte en el cuerpo de Cristo y una vez identificado, entonces tú estás ajustándote a esa orden, a ese llamado del Señor de que discernamos el cuerpo de Cristo, que interpretemos cada posición, cada situación, cada persona dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, hablábamos también de que hay muchos creyentes que son verdaderos creyentes, pero nunca se unen al cuerpo, que están con ideas propias, que no tienen la capacidad de rendir sus posiciones a la voluntad del Señor y a la dirección de la iglesia donde Dios lo tiene. ¿Ok? Personas que tienen todavía en la mente, mi pastor o la iglesia donde yo acepté era de esta manera, entonces van y llegamos a otra iglesia y entonces nunca nos ajustamos, aunque somos creyentes, aunque creemos en Cristo, aunque creemos que el Señor viene y que nos vamos a ir con Él, sin embargo nunca hacemos equipo con la iglesia porque estamos en diferencias, porque allá se adoraba de un solo pie y aquí se adora con los dos, o qué sé yo, por cualquier cosa que no debiera para nada romper la armonía y el propósito y voluntad de Dios que dice: pensemos una misma cosa, vivamos una misma cosa, porque todos estamos formados e instruidos y capacitados por un mismo Espíritu, por un mismo Dios, un mismo Señor y un mismo Padre de todos nosotros. Entonces, esa es la realidad en la cuestión de discernir el cuerpo de Cristo. Entonces, hablábamos y quiero leerles ahora la segunda parte de este tema, porque sin darnos cuenta, aunque somos creyentes, aunque aceptamos a Jesucristo en algún momento de nuestra vida, y aunque nuestra salvación está garantizada porque Cristo dice: todo el que cree en mí tendrá vida eterna, si nuestro arrepentimiento, si nuestra invitación a Jesucristo para aceptarlo como Señor y Salvador fue genuina realmente de corazón y no por repetir meramente a un pastor o a alguien que estuviera diciendo: yo acepto a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Si usted hizo un arrepentimiento genuino, pues simplemente usted tiene la salvación garantizada. Amén. Porque eso es lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que el justo por la fe vive. Yo creo que cuando yo dije: yo acepto a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, yo le pido perdón por mis pecados, yo creo que Él me perdonó y que ahora yo gozo de esa salvación. ¿Lo crees tú también? Diga amén. Entonces estamos todos aquí bajo la misma página, pero también tenemos que aprender a pensar en una misma cosa. En este caso, cuando venimos a la iglesia, ¿qué decía la persona que estaba dirigiendo aquí? ¿Qué decía Adita o Ada? Que hemos venido todos a adorar al Señor. Entonces debemos tener un mismo pensamiento. Todos aquí hemos venido a adorar a Dios, porque entendemos que todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, sean buenas o malas, es que Dios lo permite y que la Biblia nos manda a nosotros a darle gracias a Él en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Ahora, paren la oreja, porque vamos a leer dos textos. Ya el primero está en 1 Corintios, capítulo 11. Si lo tenemos allí, lo repasamos nuevamente en los versos 29 y 30. Dice así:
porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Porque, pásamelo. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Muchos están muertos, no es que están dormidos. O sea, los que no vinieron hoy a la iglesia no es porque se quedaron dormidos. Eso es otra cosa. Sino que aquí lo importante es entender por qué la palabra dice que aquí hay unas consecuencias cuando nosotros no discernimos, no interpretamos el cuerpo de Cristo. Pero ahora quiero invitarles a leer en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Ya aquí el Señor mismo le está diciendo a Pablo, como dice Pablo, porque yo mismo recibí del Señor. No fue que Pablo se lo inventó. El Señor le dio todas esas instrucciones personalmente al apóstol Pablo. Ahora mire lo que dice el mismo Jesús a la iglesia. Allá se lo dijo a Pablo para que Pablo lo transmitiera a toda la iglesia. Ahora lo está diciendo él personalmente, directamente a cada uno de nosotros. En Lucas capítulo 8, Lucas 8, 10, dice de la siguiente manera. Y él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Quién está diciendo eso? Él lo está diciendo Jesucristo. ¿A quién se lo está diciendo? A sus discípulos. ¿Qué le está diciendo? Cuando le habló de la parábola del sembrador, le explicó, le dijo, a ustedes se le ha dado el privilegio de comprender, de entender la voluntad de Dios. A ustedes, solo a ustedes. A los otros hay mucha gente aún dentro de la iglesia, que oyen y no entienden. Por eso allá Daniel, capítulo 4 o 6, no recuerdo bien ahora, dice, los entendidos comprenderán, entenderán todas las cosas que tienen que entender. Y usted y yo bendigo a todas las personas que estamos aquí como personas entendidas. Yo quisiera decir que todas las personas que conforman la iglesia de Jesucristo son salvos. Yo creo que son salvos. Pero no todo el que conforma una congregación es salvo. El cuerpo de Cristo es una cosa y una congregación es otra cosa. Una congregación puede estar, aquí podemos haber de todo tipo de personas ahora mismo, pero solamente conforman el cuerpo de Cristo aquellos que aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. ¿Ok? El mismo Jesús dijo estas palabras, no todo el que me diga Señor, Señor será salvo. Él es quien sabe quién es salvo. No me toca a mí ni a ti a juzgar a nadie quién es y quién no es creyente. Ahora bien, mire en el verso 18 de Lucas 8, mire lo que dice ahora. Mirad pues cómo oíd, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Interesante esta expresión que está dando el Señor. Mirad bien. Cuando está diciendo mirad bien o mirad pues, ¿qué nos está indicando esto? Lo que nos está indicando esta palabra es que cuando tú oyes a Jesús, no es a cualquier persona que estás oyendo es a Jesús. Entonces, cuando tú oyes a Jesús, lo que está hablando, tienes que mirar bien en ponerlo en práctica, porque si yo no pongo en práctica lo que Jesús me está diciendo, entonces va a suceder las consecuencias que le voy a narrar a continuación. Lamentablemente, el Señor envía su palabra. ¿Qué dice la Biblia? Enviaré mi palabra y sanará la tierra. Te sanará a ti y a mí. Nosotros somos tierra. ¿Ok? ¿Para qué el Señor quiere sanar la tierra? Para que produzca. Una tierra que dé fruto. Una tierra que no sea inutilizada. Tu vida y mi vida han sido puestas por Dios para que demos fruto. Y fruto en abundancia, dice la palabra de Dios. Tu vida y mi vida han sido puestas para ser instrumentos de Dios en esta tierra.
Y la Biblia dice que Dios hasta ahora trabaja. Dios no se detiene. Él sigue haciendo su plan. Él sigue enfocado en su plan de salvar a todo el mundo. Dice, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, nosotros ya estamos a las vísperas del retorno de Jesucristo a esta tierra. Ya Jesús viene en cualquier momento. Porque eso también está dentro del plan de Dios. Regresar a la tierra, a buscar a aquellos que creen, aquellos que le obedecen, aquellos que son buena tierra, que están dando fruto y que están siendo limpiados continuamente por el Padre para que den más fruto. A ese tipo de personas son las que vienen a buscar a Jesucristo. Entonces aquí en Lucas 8:18 me está diciendo esta palabra: mirad pues cómo oyen. Mira cómo tú estás oyendo. Si estás dejando que tu paradigma, tu forma de pensar, tu forma de analizar, tu forma de darle credibilidad a las cosas, no está encajando con lo que Jesús está diciendo, entonces tenemos allí un grave problema. Por eso Él nos alerta: mirad pues cómo oyen. O sea, analiza lo que estás oyendo, si lo estás aplicando. Jesús no te va a decir nada que tú no puedas hacer. Jesús no te va a decir nada que tú hagas que te vaya a afectar a ti como creyente. Te puede afectar con la gente que te va a rechazar cuando tú hables de Cristo, cuando tú hagas lo que Él dice. Sí, la Biblia dice: en el mundo tendremos aflicciones, tendremos persecuciones por su nombre. Pero también dice que en Cristo nosotros somos más que vencedores para mantenernos alejados de esas cosas. Entonces, en este pasaje donde el evangelista Lucas está hablando para entrar en la explicación de las parábolas que el Señor habló acerca de la parábola del sembrador, Jesús le llama la atención a sus discípulos y nos las llama a nosotros también hoy en día. Miran bien lo que van a escuchar. ¿Qué? Porque a ustedes se le ha dado, ¿qué decía el versículo anterior? A ustedes se le ha dado la potestad, la capacidad de entender el proceso de Dios, entender la voluntad de Dios, pero a los otros no. Entonces, cuando habla de los otros, nosotros tenemos que mirar bien para no ser uno de esos otros que no entienden, que no aplican, que no cambian, que no analizan su vida. Nosotros espero que seamos de aquellos que miramos y oímos bien lo que se nos dice y lo aplicamos, porque allí es donde está la diferencia, en aplicar lo que se nos dice. Como decía, Jesús no le va a poner a hacer algo a usted que usted no pueda hacer. Amén. Entonces, aquí hay tres características, que volvamos a 1 Corintios 11. Hay tres características que quiero enumerar. Dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual aquí están las consecuencias. Hay muchos enfermos. Esto es una cosa interesante. La Biblia dice que Él no quiere que nosotros estemos enfermos. Por eso dice: Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Sin embargo, allí está diciendo a los que creemos en Él que cuando nosotros participamos sin discernir, sin entender, sin ubicar, sin interpretar la posición en el cuerpo de Cristo y lo que el cuerpo de Cristo representa, dice: muchos están enfermos. Hay como una cierta disonancia allí en la voluntad de Dios, que todos tengamos salud y que la tengamos en abundancia. ¿Ve? Pero la disonancia que está no es otra cosa que las consecuencias de no obedecerlo. Cuando yo obedezco al Señor, cuando yo lo obedezco, yo estoy exento de enfermedades que pueden venir a mi vida por desobediencia, porque por la desobediencia que vienen esas cosas en nuestra vida, por no hacer lo que Él dice que debemos de hacer. Entonces, la primera consecuencia es: la enfermedad viene a nuestra vida. Yo creo en un Dios poderoso, para Él no hay nada imposible, absolutamente nada imposible. Por eso dice: pidan y todo lo que pidan, creyendo lo recibirán.
Ya hemos hablado bastante aquí de todas esas cosas. Ya hemos hablado de niveles de crecimiento en el Señor, todo eso lo hemos hablado aquí. Pero yo quiero hacer énfasis en esa consecuencia que no es por voluntad de Dios, es por nuestra voluntad. Porque Él no quiere que tú estés enfermo, que yo esté enfermo. Pero para eso, cuando yo participe de la cena del Señor, yo tengo que discernir el cuerpo de Cristo. Yo tengo que entender que somos personas que fallamos, que cometemos errores, que quedamos mal muchas veces por alguna razón. Yo puedo entender todo eso. Pero ¿qué es lo que nos manda la Biblia? Como nosotros somos seres humanos que fallamos, nosotros no tenemos control del tiempo ni de las circunstancias, ¿qué nos manda la Biblia? A perdonarnos los unos a los otros continuamente. Entonces, cada vez que yo te ofendo a ti, quizás yo no me dé cuenta que yo te ofendí. Yo estuve hablando con una persona y viene otra y me dice, mira, pero estabas hablando con esa persona muy duro. Tu rostro tenía una expresión muy dura, yo no me doy cuenta. ¿Ves? Pero si alguien no me lo dice, ¿pero qué tengo que hacer yo cuando esa persona viene y me lo dice? Oh, sí. Yo no lo vi, pero otra persona sí lo vio. Entonces, por eso la Biblia nos manda a nosotros a pedirnos perdón y a perdonarnos continuamente. Cuando hacemos eso, ¿nos enfermaremos en algún momento? ¿Se dañará la relación aquí entre nosotros? Porque enfermedad no es solo física, la enfermedad también es espiritual. Cuando tú estás molesto con un hermano, el cuerpo está enfermo, el cuerpo espiritual del Señor está enfermo. Cuando tú no perdonas, el cuerpo del Señor está enfermo, por eso vienen enfermedades. Entonces la primera consecuencia es enfermedad al cuerpo. Y un cuerpo enfermo no puede rendir, no puede ejecutar la voluntad de Dios como Él quiere, porque hay debilidad en el cuerpo, porque cuando un órgano del cuerpo está enfermo, todos los demás órganos están enfocados hacia ese órgano enfermo. Esa célula que está enferma, allí se enfoca todo el cuerpo, ¿no? Asimismo, eso es en el cuerpo humano, biológicamente, pero también en el cuerpo espiritual. Cuando una persona está enferma, no puede haber. ¿Qué pasa ya cuando aquel hombre escondió aquel manto babilónico? ¿Qué pasó? Un pueblo de Israel que venía dominando y controlando a todo el mundo, ganando las batallas contra miles de personas mayores que ellos, y con todo eso ganaban la batalla, porque estaban en obediencia y estaban en una consonancia, en una dirección justamente con el Espíritu de Dios para hacer la voluntad de Dios. Y cuando uno anda en esas condiciones, pues no hay demonio que se pare de por medio. Pero cuando alguien de ese cuerpo, uno solo, cometió el error de esconder algo que Dios dijo, no agarres nada, quémelo todo. Y aquel hombre con la codicia guardó aquella cosa, lo enterró, y en su propia casa, que eso también tiene un simbolismo, cómo se afecta la casa cuando nosotros fallamos al Señor. Cuando nosotros desobedecemos al Señor, estamos mandando maldición para nuestra casa, y Dios no quiere maldecirle, quiere bendecirle a usted. Pero para eso tiene que obedecerle. Entonces, enfermedad. Aquel hombre cuando enterró todo eso, el cuerpo estaba enfermo. Uno solo, los demás estaban listos para seguir venciendo, pero uno solo hizo que uno de los pueblos más pequeños, una de las batallas más pequeñas que tuvo el pueblo de Israel, perdieron y murieron muchos hombres a causa de una persona que estaba enferma y afectó a todo el cuerpo por haber desobedecido al Señor. De la misma manera pasa aquí, en la iglesia del Señor. Cuando yo estoy en adulterio, en fornicación, cuando yo estoy haciendo cualquier cosa, que sabiendo que soy del cuerpo y lo estoy haciendo y que estoy haciendo algo que a Dios no le agrada, pues yo estoy transmitiendo a la iglesia una debilidad espiritual para que no se vea los prodigios del Señor, y a Dios le voy a dar cuenta por eso. No solo le voy a dar cuenta entonces por mi pecado, sino que le voy a dar cuenta por la afección que estoy haciendo a todo el cuerpo, por el daño que le estoy haciendo a todo el cuerpo, cuando no reacciono y me doy cuenta de que estoy mal y que necesito arrepentirme de mi pecado. Y si no puedo por mí mismo, debo de buscar la ayuda concerniente para superar esa situación y apartarme. La Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta. No basta, no te dejes engañar por el diablo, que porque tú hayas confesado tu falta, porque tú hayas confesado alguna actitud que hayas cometido, ya todo está arreglado. La Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Por lo tanto, es necesario que nosotros entendamos que la enfermedad no viene de Dios, la enfermedad le abrimos nosotros mismos las puertas cuando estamos
comiendo o no estamos discerniendo el cuerpo de Cristo como debe de ser. Y no es solo cuando comemos la cena del Señor, es todo el día, todos los días. Porque el cuerpo de Dios no solamente se une para tomar la cena, es para todas las cosas. Amén. No se me duerma, caramba. La segunda consecuencia que vemos aquí es: algunos están debilitados. Tienen deseo de obedecer al Señor. Tienen deseo de hacer muchas cosas para el Señor, pero nunca hacen nada. Porque están débiles espiritualmente. No tienen el ímpetu, no tienen el coraje, no tienen el valor, no tienen la iniciativa para decir: yo y mi casa le serviremos al Señor. A los años que sea, Josué tenía casi 120 años cuando dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Sin embargo, cuando no discernimos el cuerpo de Cristo, cuando no me doy cuenta que estoy airado contra alguien, que estoy mal parado con alguien, cuando no quiero ver eso, entonces la debilidad espiritual viene a mi vida y puede haber todo el deseo del mundo en hacer lo que yo quiera, pero nunca lo voy a poder hacer porque el Señor está con los que tienen el valor de reconocer sus errores. El Señor está con aquellos que pueden reconocer realmente: he pecado contra el cielo, contra ti, Señor, perdóname. He pecado contra mi hermano, he pecado contra mi familia, he pecado contra mi esposa. Perdóname. Y cuando hago eso, entonces la energía del Todopoderoso viene de una forma tan extraordinaria. Y el domingo pasado decía que la cena del Señor es como un tune-up que le hacemos a los carros, donde le cambiamos el aceite, le cambiamos el filtro de aire, le cambiamos todo al carro para que pueda funcionar bien. Eso es la cena. Uno de los propósitos del Señor es que nuestras vidas puedan limpiarse, porque el continuo correr en esta vida, el continuo afán en que vivimos, muchas veces no nos detenemos para ver: oye, yo ofendí a mi hermano hoy y yo no le dije nada. Y la Biblia dice: no deje que el sol se ponga sobre tu enojo. Yo tengo que ir, yo tengo que correr, yo tengo que buscar a mi hermano y pedirle perdón. Eso es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros tengamos como creyentes en Él. Esa es la actitud que debemos de tener. No que cuando se nos viene a increpar o a interpelar por algo nos pongamos como una culebra y yo hice eso, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Qué importa si estás de acuerdo o no? Aquí lo importante es que el reino de Dios se manifieste en nuestra vida y que seamos mansos y humildes como Jesucristo. Eso es lo que importa y es allí donde Dios quiere llevar a cada uno de nosotros. Aprender a escuchar aunque no se tenga la razón. Dice la Biblia que enmudeció, no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero. Y si la Biblia dice que Dios nos va a llevar a ese nivel de vida, ¿por qué no empezar ahora mismo? ¿Por qué no aprender a escuchar cuando se nos dice, cuando se nos interpela en algo? ¿Por qué dejar que el amor del Señor se enfríe? Porque alguien no me llamó, porque alguien no me visitó. Déjele eso al Señor. ¿Qué dice allá en el juicio? Estuve enfermo y no me visitaste. ¿Quién es que va a dar pago? Estuve en la cárcel y no me fuiste a ver. Tuve hambre y no me diste de comer. Es el Señor el que le toca juzgar, no es a ti ni a mí. Iglesia, abramos los ojos. Dejemos de estar juzgando a nadie. Más bien pongamos una horqueta para que ese árbol no se caiga. Para sostenernos los unos a los otros. Por eso la Biblia nos manda a orar los unos por los otros. Para que no nos caigamos. Esa consecuencia de debilidad tenemos que superarla. Y la única manera de hacerla es esa: discernir el cuerpo de Cristo. David fue un hombre inteligente. David le dijo a Dios: yo tengo todo bajo control, pero ve si hay algo dentro de mí que yo no sé, házmelo saber. Esa actitud debemos de tenerla todos nosotros. Eso no está escrito en la Biblia para que sepamos que hubo un hombre llamado David. Eso está escrito en la Biblia para que el diablo vea que todavía existen Davids en la tierra que quieren vivir a consono a la voluntad de Dios, no a la voluntad del diablo. Que podamos decir continuamente: Señor, yo creo que tengo todo bajo control, yo creo que soy el mejor hombre del mundo, pero por si acaso busca aquí en mi corazón y ve si hay algo que no es correcto, que quizás no sea malo para ti, pero si es malo para mi hermano, es malo para el Señor. ¿O no?
Porque el simple hecho, hablábamos de comer carne, por ejemplo, aunque no es malo, pero si para mi hermano es malo, dice la Biblia, no comeré carne por causa de mi hermano. La vida de Cristo es una vida sacrificial. Cuando Pablo está diciendo que presentemos nuestros cuerpos en sacrificios, lo que nos está diciendo es eso. No solo en venir a la iglesia, no solo en dejar la cama en un día frío, un día de calor o cualquier de lluvia, lo que sea. No es eso nada más, es todo. Todo. Hacer un sacrificio por todo. Cuando tú dices, yo te perdono, tú te estás sacrificando la carne, porque la carne no quiere perdonar a nadie ni pedirle perdón a nadie, porque la carne fue distorsionada por el pecado. Y lo que quiere uno es por la cabeza, lo que uno quiere es venganza, eso es lo que quiere el cuerpo humano, eso es lo que quiere el ser, esa naturaleza que tenemos nosotros por el pecado de Adán. Por eso nos manda el Señor a sacrificarnos, a hacer sacrificios verdaderos. Dice sacrificios vivos. Por eso es que la gente no creyente no hace nada de eso. ¿Por qué? Porque están muertos. ¿Cómo puede un muerto hacer sacrificio? Entonces la consecuencia de estar débil está allí para ti y para mí. Si queremos, eso te toca a ti analizarlo. Tienes muchos sueños, tienes como una revolución, ¿cómo se llamaba el tornado ese que anda por ahí, el huracán ese? El Flori, que de Flori no tiene nada, pues no deja olores, lo que deja es tragedia. Quizás tú sientes dentro ese Flori, ese volcán que está allí por explotar, pero no sale nada. ¿Vamos a evangelizar? Vamos para allá, vamos para acá, y tiene mucho deseo de hacerlo, pero no hace nada. ¿Por qué razón? Porque está débil espiritualmente. Y para poder abrir ese volcán que erupcione, tiene que acercarse a las personas que tiene que acercarse para perdonar y pedir perdón. La Biblia dice, si alguien se cree perfecto y no ofende de palabra, o sea, si alguien no ofende de palabra, es perfecto. ¿Y quién aquí es perfecto? ¿Quién no ha ofendido aquí? ¿Quién no ha fallado aquí? Todos fallamos. No hay quien haga el bien y no peque. Todos tenemos debilidades inclinadas al ser pecado. Pero allí donde está lo bonito, cuando yo reconozco que pequé y pido perdón. Yo creo que si Judas se hubiese arrepentido correctamente, en el arrepentimiento correcto, hasta Judas hubiese sido perdonado. Pero él se arrepintió malo, se fue y se ahorcó. Como hay muchos hoy en día que se quedan en sus casas y no van a la iglesia porque están con una carga en el corazón. Y en vez de arrepentirse y pedir perdón, lo que hacen es se arrepienten, pero mal arrepentidos, y se van para la casa y sin darse cuenta están haciendo como Judas. Están diciendo a Satanás, acábame, destrúyeme. Porque el único que protege tu vida se llama Jesucristo, más nadie. Y Jesucristo está en la obediencia, no en la desobediencia. Y la tercera consecuencia que tenemos allí es, otros han muerto. Puse otros, porque para cambiar la palabra alguno. Otros están muertos. ¿Qué quiere decir eso? A otros Dios los mató. Pare la oreja. Los mató, porque ¿quién es que da la vida y da la muerte? Cuando tú interpretas la palabra, a mí me impacta, porque realmente esa expresión es fuerte oírla de parte del Señor, y es el Señor mismo que está hablando. A otros están muertos, o sea, Dios a otros los mató, porque se endurecieron sus corazones y no dieron cavidad a la luz que enviaba el Señor, al conocimiento que le mandaba, para que entendieran que estaban haciendo lo que no era agradable al Señor. Entonces, yo no quiero que Dios me mate, porque el propósito de Dios Él lo va a llevar contigo o sin ti. Nada va a parar el propósito de Dios. Entonces, ¿crees que Dios me puede matar para no señalarte a ti? Sí, Él es el dueño de todo. Y Él le da vida a quien quiere y le quita la vida a quien quiere. Por eso no pongamos excusas, dejemos las excusas a un lado, porque Dios no puede quitar eso que estamos usando de excusa para no hacer la voluntad de Dios. Hello.
Sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es ver las cosas como Dios las ve. Si Dios ve a esta sierva que está aquí, la ve con amor, ¿cómo tengo que verla yo? Te amo. Tengo que verla con amor. Dios la trata con amor, yo tengo que tratarla con amor. Cuando yo la señalo o la critico o la estoy tratando con amor, entonces no estoy siendo sabio, porque la sabiduría es ver las cosas como Dios las ve. ¿O no? ¿Es usted un cristiano diferente o indiferente? Interesante esto. Un cristiano indiferente nunca se involucra en nada. No, nada, nunca se involucra. Para nada se involucra. Y cuando va a hablar, lo que hace es criticar lo que hacen los demás. Pero nunca hace nada. Ese es un cristiano indiferente. Un cristiano indiferente es como cuando tú vas a una galería, a una exposición de culturas, de cuadros, y hay fotos de todo tipo. El cristiano indiferente continuamente tiene una galería de excusas. Que estaba lloviendo, que me dolía el dedo chiquito del pie izquierdo, que no pude por esto, que no pude. Siempre hay una excusa en el cristiano indiferente. Que se dice, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal cosa. Cuando hay algo que hacer, siempre hay una excusa. O es que no me gusta el conferencista, o es que no me gusta el que va a hablar, el que va a cantar. Y ponemos tantas excusas para justificar una actitud que yo estoy plenamente segura que no agrada a Dios. Porque persona que se pare aquí, sea quien sea, es la voluntad de Dios. Y Dios lo ha puesto con propósito para hablar. Y Dios puede usar hasta una piedra para hablarnos. Puede usar hasta un inconverso para hablarnos. ¿O no? Entonces, ¿quién soy yo para decir yo no voy a la iglesia porque la persona que va a predicar hoy no me gusta como predica? ¿Acaso que tú vienes por la persona o vienes por Cristo para adorar a Cristo que nos manda que debemos de congregarnos y de cumplir nuestras funciones como cuerpo de Cristo? Entonces, un cristiano indiferente tiene una galería, una exhibición, una galería de pura excusa. Mientras que un cristiano diferente es un cristiano que tiene una galería de virtudes, porque siempre está disponible para todo. Aunque no tenga tiempo, aunque está cansado, aunque esté como esté, está allí diciendo, ¿sabes qué? Para allá vamos, vamos a darle. Siempre está involucrado en las cosas del Señor. Y bendigo esta iglesia con una actitud de un cristiano diferente, para que en esas exhibiciones, no para enorgullecernos, sino que son naturales. Tú te imaginas al agua diciendo yo quito la sed. Esas son propiedades que tiene el agua, por eso tú tomas agua. Es más, déjame tomar, que no me he tomado ni un poquito todavía. El cristiano diferente tiene una exhibición continua en su vida con referente a esos principios extraordinarios que el Señor viene a sembrar en nosotros. Las personas no se preocupan por el crecimiento natural. ¿Quién se preocupa aquí? Ay, mañana voy a crecer un centímetro. ¿Alguien no ha dormido aquí porque está preocupado que mañana va a crecer un poquito? ¿Verdad que nadie? Nosotros crecemos. Es más, yo me veo así, bueno, ¿y cuándo yo llegué a este tamaño? Si yo me acuerdo que yo andaba tirando piedras y cayéndome por todos lados, con llaga, con todos lados que me caía y cosas así. Y mira cómo estoy hasta arrugado. Yo nunca me percaté nada de eso. Cuando me veo un espejo y que veo la realidad, no puedo eludirla, no puedo cambiarla. Entonces veo que estoy todo arrugado y blanqueado. Eso no lo puedo cambiar por nada del mundo. No nos preocupamos por el crecimiento, pero apuesto que sí nos preocupamos cuando no crecemos, cuando un cuerpo no crece normalmente. Hay una glándula en el cuerpo, para terminar, que se llama pituitaria. Pituitaria. Esa glándula que está en el cerebro, es de este lado aquí, por aquí, ahí.
Esa glándula es la que hace que el cuerpo crezca o decrezca o se deforme. Esa glándula pituitaria está en el cuerpo, esa sí no se puede sacar. Entonces vamos a analizarla un poquito. Esa glándula, cuando está afectada por alguna razón, el niño se le detiene el crecimiento o le crece mucho la cabeza, le crece mucho los brazos, le crece mucho la nariz, como Pinocho, porque la glándula está descontrolada. ¿Ok? Esa glándula que se llama pituitaria en el cuerpo humano, yo le había dado un nombre en el cuerpo espiritual de Cristo Jesús. Y esa glándula la voy a llamar desobediencia. Desobediencia cuando no crece el cuerpo. Y obediencia cuando crece el cuerpo normalmente como tiene que crecer. Yo no sé cuánto tiempo tú tienes en el Evangelio. Algunos desean. Pero no es el tiempo lo que determina tu espiritualidad. Lo que determina tu espiritualidad es qué haces tú con lo que el tiempo te ha dado. ¿Qué estás haciendo tú con lo que tú has recibido durante ese espacio de tiempo que tienes en el Señor? Como decía la predicadora hermosa esa que está al frente mío picándome el ojo, que me hace distraer. ¿Cómo era que decía? La persona que estaba esperando un ascenso, porque se fue una persona de la compañía, tenía 20 años trabajando. Y ya decía, nada, este es el mío, porque yo tengo 20 años de experiencia. ¿Y qué dijo ella después? Pero había uno que tenía solo un año. ¿Un año fue? Algo así. Y resulta que le dieron el ascenso, el puesto al que tenía un año. Y entonces el otro fue bravo ante el jefe a decirle, ¿por qué no me dieron a mí que tengo 20 años? Y el jefe le dijo, porque tú tienes 20 años repitiendo lo mismo. Y este tiene un año y ya hace más 20 cosas mejores de las que tú haces. Más o menos lo que le dijo, ¿verdad? Porque los sanguíneos le ponemos de más. ¿Ok? Pero eso es así. No importa el tiempo que tú tengas, sino qué has hecho tú con ese tiempo que has recibido en tu vida. No importa los años que tengas de casado. ¿Cómo tratas tú a tu esposa hoy? Y así sucesivamente. Entonces, Dios no quiere que tú repitas lo mismo. Por eso es que la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. El comienzo principia cuando tú reconoces a Jesucristo como Señor y tu vida y Salvador. Ya lo reconociste, ya eres hijo de Dios, pero ahora te toca crecer a ti. Porque si todos los días, yo me acuerdo que aquí había un joven, cada vez que hacían el llamado para aceptar a Cristo, él era el primero que pasaba, ¿qué rato? ¿No? Así vemos muchos creyentes hoy en día, pasando a cada rato a aceptar a Jesucristo, no se dan la oportunidad de crecer, de avanzar, de ser maduro, que ya no estar pendiente de la leche espiritual, sino de la carne, de lo sólido. Tenemos que subir de nivel. Entonces, apreciado hermano, yo no sé si tú eres un creyente indiferente o un creyente diferente. No sé si estás preocupado por tu crecimiento o no lo estás. Yo creo que la Biblia dice que nosotros debemos de cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Y sabemos que los que no dan fruto, por supuesto que tienen en riesgo su salvación, porque el Padre no los limpia. Y al Padre no limpiar, ¿lo que pasa? ¿Qué pasa si usted no pasa la cortagrama en su casa? ¿Qué va a pasar? El monte va a cubrir la casa que tanto le ha costado arreglar. Entonces, así mismo si Dios no limpia a una persona porque no está dando fruto, se va a montar, se va a cubrir de otras cosas y hasta la larga, hasta que pierda lo que consiguió en algún momento por revelación, por misericordia del Señor.
Simplemente lo importante aquí es entender la necesidad que nosotros tenemos de trabajar. ¿Y sabe cuál es una de las cosas que nos afectan? ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo en la parábola del sembrador? ¿Qué dijo? Cuando estaba hablando sobre la semilla que cayó entre espinos. ¿Qué pasa con los espinos? ¿Qué tienen los espinos? Espinas. Y las espinas representan dolor, ¿o no? Representan dolor. Entonces hay muchos creyentes que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, pero todavía tenemos las espinas clavadas en nuestras emociones. Que hace 60 años yo te vi y me hiciste esto. Hermano, yo creo que esa espina tiene que salir. Si Dios te hace identificar que hay alguna espina en tus emociones hoy en día que necesita ser atendida, si tú no puedes, porque te da miedo, sacártela tú mismo, busca a alguien que te ayude a sacártela. Pero libérese en el nombre de Jesús. Ya es tiempo de que seamos libres. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces no podemos vivir con espinas, porque ya nosotros no pertenecemos a este mundo. Eso es lo que hace este mundo. Se odian, venganza, familias que se han destruido unos con otros en venganza porque alguien comenzó haciendo algo. Pero en el creyente no debe de ser así, por lo tanto no debe de haber espina en nuestras vidas. Por eso dice, perdonad a todos los que tengan que perdonar, porque si no, Dios, vuestro Padre que está en los cielos, no le va a perdonar a ninguno de ustedes. Yo creo que ya es el tiempo de examinarnos profundamente y llegar a la conclusión que tenemos que llegar para agradar a Dios y comenzar a ser, mire bien, el que oye y lo que oye también. Si usted cree que aquí hemos hablado palabra de Dios y la palabra de Dios es enviada para sanar la tierra y usted y yo somos tierra, pues simplemente vamos a dejarnos sanar. Tengamos la valentía, armémonos de esa valentía para pensar una misma cosa, para desarrollarnos como creyentes. Próximo sábado, si estoy vivo, vamos a salir a evangelizar. ¿Ah? Es la cadena de oración, pero yo quiero salir a evangelizar. Y yo invito a la iglesia a salir a evangelizar. Que tengamos un mismo estilo de pensamiento. Y si yo no puedo ir por alguna razón, porque aquí la agenda me está diciendo que tengo una responsabilidad en Macon, yo reto a la iglesia que vaya. Vayan a evangelizar. Yo los envío como pastor a evangelizar al mundo. Sí, es verdad que tengo un compromiso en Macon. Carlos no me recordó. Pero sí, el sábado hay evangelismo. Ya tenemos los tratados, ya tenemos todo allí. Y tenemos a Cristo que va delante de nosotros abriendo camino donde no lo hay. Póngase de pie conmigo un momento, iglesia. Examinémonos, discernamos, interpretemos el cuerpo de Cristo. Para que no estemos enfermos ni debilitados, ni Dios tenga que matar a nadie, porque no quiere ajustarse a las enseñanzas divinas. Señor y Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias por este momento, por tu palabra. Gracias. Ayúdanos, Espíritu Santo, a discernir, a entender el propósito por el cual tú le has enviado. Y danos la satisfacción, Señor, de alejarnos y de dejar aquellas cosas que no te agradan y que no nos dejan avanzar y crecer en tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén.